Bienvenidos a nuestra sesión sobre funciones avanzadas de Excel, donde exploraremos herramientas poderosas como CI, Contaro, COQUEI, Promedio.si, Buscar y tablas dinámicas. Vamos a conocer la función Promedio.si de Excel. Básicamente, nos permite calcular el promedio de un rango de celdas que cumplan una condición específica. Ahora bien, ¿qué tipo de criterios acepta esta función? Podemos usar texto exacto, como por ejemplo norte. También podemos usar comparaciones como mayor a 100 o menor o igual a 50. Podemos indicar que sea diferente de un valor, usar comodines con el asterisco para buscar coincidencias parciales, o incluso hacer referencia a una celda para que el criterio sea dinámico. Veamos un ejemplo. Abrimos nuestro archivo Excel en la versión de escritorio. Se trata de una hoja de datos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La primera columna es un número de identificación. La segunda es el nombre del estudiante. La columna C es la materia que cursan. La columna D, el año que cursa el estudiante. Columna E, promedio general. Columna F, horas de vuelo en escoba. Columna G, si el estudiante tiene familia móvil. Columna H, las horas que duerme. Columna I, si juega Quidditch. Columna J, las horas de ocio a la semana. Columna K, servicio médico del estudiante. Vamos a hacer una tabla auxiliar aquí abajo para practicar la función promedio-si. La nombraremos ejemplo promedio-si. En ella obtendremos el promedio general de los estudiantes por materia. Escribimos transformaciones. Encantamiento. Pociones. Estudios Mucles. Y finalmente, criaturas mágicas. Señalamos la celda donde irá la respuesta y colocamos el cursor en la barra de fórmulas. Ponemos la fórmula, igual a promedio, sí, C2, C81, transformaciones, E2, E81. Esta operación calculará el promedio de las cantidades ubicadas en las celdas 2 a 82 de la columna E de aquellos alumnos que en las celdas C2 a C81 cumplan con el criterio transformaciones. Copiamos la fórmula porque volveremos a utilizarla. Damos Enter y vemos que el promedio de los estudiantes que cursan la materia transformaciones es 6.757. Nos ubicamos en la siguiente celda y vamos a la barra de fórmulas. Pegamos la fórmula y sustituimos la palabra transformaciones por la palabra encantamiento. Damos Enter y vemos que el promedio de los estudiantes que cursan encantamiento es 7.205. Repetimos el procedimiento para pociones. Luego para estudios mucles. Y por último, para la materia criaturas mágicas. Y ya tenemos nuestra tabla completa. Damos un poco de formato a esta tabla auxiliar y pasamos a lo siguiente. Ahora vemos la función Contar.si, que simplemente cuenta las celdas que cumplen una condición específica. Solo tiene dos argumentos: el rango, que son las celdas donde se aplicará la condición, y el criterio, que es la condición que deben cumplir para ser contadas. Al igual que Promedio.si, acepta texto exacto, comparaciones, comodines y referencias a celdas. Veamos un ejemplo. Vamos a ejemplificar el uso de la función contar-si. Para ello hacemos una tabla auxiliar en la parte baja de los datos. Llamamos a esta tabla auxiliar, ejemplo contar-si. Queremos saber cuántos estudiantes cuentan con IMSS Bienestar. Vamos a formato, autoajustar ancho de columna para ver la frase completa. La columna que contiene la información del servicio médico es la K. Señalamos la celda donde irá la respuesta. Vamos a la barra de fórmulas. Anotamos la fórmula, igual a contar, sí, K2, K81, IMSS Bienestar. Esta fórmula contará los elementos de las celdas K2 a la K81, que cumplen con el criterio exacto, IMSS Bienestar. Damos Enter y vemos que hay 9 estudiantes de Hogwarts que cuentan con IMSS Bienestar. A continuación, contaremos cuántos estudiantes llevan la materia criaturas mágicas. Damos clic en Ajustar texto para ver la frase completa. Escogemos la celda donde irá la respuesta. Vamos a la barra de fórmulas. Escribimos, igual a contar, sí, C2,
C81, criaturas mágicas. Con esta función, contaremos cuántas celdas de la C2 a la C81 cumplen con el criterio, criaturas mágicas. Damos un poco de formato y pasamos a lo siguiente. Ahora vemos contar .si co-conjunto, que funciona igual que contar .si, pero nos permite agregar múltiples condiciones al mismo tiempo. Su sintaxis va en pares, rango 1 con criterio 1, rango 2 con criterio 2 y así sucesivamente hasta 127 pares. Hay 3 puntos clave a recordar. Todos los rangos deben tener el mismo tamaño. Los operadores de comparación siempre van entre comillas. Y los argumentos se separan con punto y coma o coma. Si solo necesitas una condición, recuerda que es mejor usar simplemente contar que si. Veamos un ejemplo. Para el ejemplo del uso de la función contar si conjunto, haremos una tabla auxiliar con el nombre ejemplo contar si conjunto. Vamos a ver cuántos estudiantes tienen familia móvil y a la vez están en años superiores al 3. Damos clic en ajustar texto para ver la frase completa. Seleccionamos la celda donde irá la respuesta. Damos clic en la barra de fórmulas. Escribimos, igual, contar si conjunto, se abre paréntesis. Veamos en qué columna está la primera condición, si el estudiante tiene familia móvil. Columna A, B, C, D, E, F. La columna G tiene el dato. Entonces veremos cuáles celdas de la G1 a la G81 cumplen el criterio sí. En la columna D viene el año que cursa el estudiante. Entonces añadimos la condición de que a su vez las celdas de la 2 a la de 81 sean mayores que 3. Es decir, va a contar a los alumnos que cumplen tanto, sí, tener familia móvil, como estar cursando un año mayor que el tercero. Damos Enter. Y vemos que son 32 los estudiantes que cumplen ambas condiciones. Damos un poco de formato a esta tabla auxiliar y pasamos a lo siguiente. Ahora veremos la función si, una de las más usadas en Excel. Lo que hace es evaluar una condición lógica y devolver un valor si se cumple y otro si no se cumple. Tiene 3 argumentos. La prueba lógica, que es la condición a evaluar, el valor si verdadero, que es lo que devuelve cuando la condición se cumple, y el valor si falso, cuando no se cumple. Veamos un ejemplo. Vamos a ejemplificar el uso de la función si. Para esto en una columna, clasificaremos si el alumno, si está aprobado o no está aprobado, según el valor que tenga la columna E, que contiene el promedio. Llamamos a la columna L, aprobado. Vamos a la barra de fórmulas. Escribimos igual a si, se abre paréntesis. Si E2 es mayor o igual que 6, entonces el alumno sí está aprobado. Por el contrario, si la condición E2 mayor o igual que 6, no se cumple. Es decir, E2 es menor que 6, entonces, el alumno no está aprobado. Damos Enter, y la función se prueba en toda la columna. Revisamos la tabla. Vemos estos valores, en realidad los datos llegan hasta el renglón 81. Borraré estos datos basura. Chequemos los valores. E2 y E3 tienen valor 6.6, aparecen como sí aprobado. Mientras que E4 y E5, con valores de 4 y 5.5, respectivamente, aparecen como no aprobado. Con esto hemos ejemplificado el uso de la función si. Ahora vemos si.conjunto, que es una versión mejorada de la función si cuando necesitamos evaluar múltiples condiciones. En lugar de anidar varios si, esta función los evalúa en orden de izquierda a derecha y devuelve el valor correspondiente a la primera condición que sea verdadera. Veamos un ejemplo. Vamos a ejemplificar el uso de la función si conjunto. En la columna M vamos a clasificar el rendimiento de los alumnos según el promedio que se encuentra en la columna E. Alto, si el promedio es mayor o igual a 9. Medio, si está entre 7 y 8.9. Bajo, si es menor de 7. Nombraremos a la columna clasificación de rendimiento.
Damos un poco de formato al título de la columna. Vamos a la barra de fórmulas. Escribimos, igual a si punto conjunto, se abre paréntesis. Lo primero que se evaluará es si E2 es mayor o igual a 9, en ese caso, se evaluaría como alto. Al aplicar el criterio sobre todos los valores de la columna, lo primero que hará la función, es clasificar como alto, a todos aquellos alumnos cuyo promedio sea mayor o igual a 9. En este punto, los alumnos, cuyo promedio es menor de 9, aún no están clasificados. De los que quedan, aquellos cuyo promedio es mayor o igual a 7, serán clasificados como medio. En este punto, de la fórmula, quedan aún sin clasificar, aquellos alumnos cuyo promedio es menor de 7. Finalmente, los alumnos cuyo promedio es menor que 7, son clasificados como bajo. Damos Enter, y la fórmula se aplica en toda la columna. Chequemos los valores, E2 es 6.6, la clasificación de rendimiento es, bajo. Ahora veamos la celda E7, aquí el promedio es 7. Su clasificación de rendimiento es, medio. En la celda E8 el promedio es 10. Su clasificación de rendimiento es, alto. Con esto hemos ejemplificado el uso de la función, si, conjunto. Pasemos a lo siguiente. Vamos a hacer un paréntesis para hacer una pestaña que nos será útil en ejemplos posteriores. A esta le llamaremos, colores. Nos posicionamos en la celda A1 y escribimos, clasificación de rendimiento. En la celda A2, escribimos alto. Luego, medio. Después bajo. Un poco de formato. El título de la siguiente columna será, color asignado. Escribimos verde, amarillo, rojo. Damos un poco de formato. Volvemos a la pestaña original. Y ya estamos listos para lo siguiente. Ahora veremos buscar, una de las funciones más útiles de Excel. Lo que hace es buscar un valor en la primera columna de una tabla y devolver un dato de otra columna en la misma fila. Tiene 4 argumentos. El valor buscado, la tabla donde se realizará la búsqueda, el número de columna del que queremos obtener el resultado, el número de columna del que queremos obtener el resultado, y si queremos coincidencia exacta o aproximada. Recuerda siempre que la búsqueda se realiza únicamente en la primera columna del rango, y se recomienda usar falso para obtener resultados exactos. De lo contrario, podría devolver datos incorrectos. Ahora veamos un ejemplo. Ejemplificamos el uso de la función, buscar V. Lo que queremos hacer es que en la columna N se asigne un valor de acuerdo a lo que está escrito en la columna M. Si en la columna M dice alto, queremos que en la columna N diga verde. Si dice medio, entonces, amarillo. Y para abajo, rojo. Llamaremos a la columna N, color de rendimiento. Recordemos que en la pestaña, colores, tenemos este código de colores. Damos clic a la pestaña y vemos la tabla. Más de cerca. Tenemos clasificación de rendimiento y en la columna 2, el color asignado. Para alto, verde. Para medio, amarillo. Para bajo, rojo. Podemos ver que los datos se encuentran entre la celda A2 y la celda B4. Los datos están en la sección A2, B4 de la tabla. Vamos de nuevo a la pestaña original. Seleccionamos la celda y vamos a la barra de fórmulas. Entonces escribimos, igual, buscar V, se abre paréntesis. Después, M2, que es la celda que contiene la clasificación de rendimiento. Luego escribimos colores, con un signo de admiración. Pues es la pestaña donde están los datos de los colores. Damos zoom out, esta pestaña. Volvemos al acercamiento. Escribimos A2 a B4, pues es la zona de la pestaña, colores, donde están los datos para la comparación. Escribimos 2, pues es la columna de la pestaña colores de donde queremos obtener el resultado. Por último escribimos, falso, para una coincidencia exacta. Damos enter y sale esto.
Evidentemente, algo está mal. Lo que pasa es que el rango de los datos, A2, B4, se va moviendo con los renglones. Colocamos un signo de pesos antes del 2, de A2. Y antes del 4, en B4, para que las referencias a los renglones de la sección A2, B4 de la tabla colores quede fija. Damos Enter y ahora sí obtenemos el resultado esperado. Con esto hemos ejemplificado el uso de la función buscar V. El formato condicional en Excel te permite resaltar visualmente tendencias y patrones importantes en los datos, haciendo que tus hojas de cálculo sean más informativas. Veamos un ejemplo. Mostraremos un ejemplo de uso de formato condicional. Aplicaremos formato condicional a la columna color de rendimiento. Para que las celdas se pinten con el color correspondiente, verde, amarillo, rojo. Escogemos los datos de la columna. Vamos al grupo estilos de la cinta de opciones de la pestaña de inicio. Damos clic en formato condicional. Se abre una serie de opciones y seleccionamos reglas para resaltar celdas. Se abren nuevas opciones y escogemos, es igual a. Se abre una ventana que dice, aplicar formato a celdas que son iguales que, anotamos, verde. Se abre una serie de opciones. El relleno de la celda debe ser verde. Escogemos relleno verde con texto verde oscuro. Damos clic en aceptar. Exploramos la columna para ver el resultado del formato dado. Celdas con el texto verde tienen ahora relleno verde. Seleccionamos nuevamente los datos de la columna. Vamos de nuevo a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Es igual a. En aplicar formato a celdas que son iguales que. Anotamos amarillo. Vemos las diferentes opciones, para este caso daremos formato personalizado. Escogemos que las letras sean de color negro. Y el relleno de color amarillo. Damos clic en aceptar. Luego aceptar nuevamente. Las celdas con texto amarillo tienen relleno amarillo. Repetimos el procedimiento. Aplicamos formato a las celdas cuyo texto es igual a rojo. Se abren las opciones y escogemos formato personalizado. Escogemos relleno color rojo. Y fuente color negro. Damos clic en aceptar. Aceptar de nuevo. Las celdas ahora tienen un relleno acorde al color de rendimiento. Pasemos a lo siguiente. Las gráficas de columnas apiladas en Excel proporcionan una representación visual clara de los segmentos de datos, ayudándote a comparar las partes de un todo de manera efectiva. Veamos un ejemplo. Vamos a crear una gráfica de columnas apiladas que muestre el número de estudiantes por materia y su clasificación de rendimiento. Para eso vamos a crear una tabla auxiliar aquí abajo. Le llamaremos gráfica de columnas apiladas. Contendrá la materia. Número de estudiantes. Número de estudiantes con rendimiento alto. Medio. Bajo. En las materias tenemos transformaciones. Encantamiento. Pociones. Estudios múltiples. Y criaturas mágicas. Damos un poco de formato. Vamos a empezar llenando la columna de número de estudiantes por materia. Escribimos, igual. Contar puntos y. Se abre paréntesis, C2, 2 puntos, C81, coma. Recordemos que la columna se tiene la información de la materia. Escribimos entre comillas, transformaciones. Se cierra el paréntesis. Copiamos la fórmula porque la usaremos varias veces. Son 19 estudiantes en transformaciones. Pegamos de nuevo la fórmula. Sustituimos transformaciones por encantamiento. 20 estudiantes llevan la materia encantamiento. Repetimos el procedimiento para pociones. Estudios múltiples. Y criaturas mágicas. Solo por verificación sumaré estas 5 cantidades. Escribimos, igual, suma, entre paréntesis C96, 2 puntos, C100. El resultado es 80, el número de estudiantes en la tabla. Para obtener cuántos estudiantes de la materia, transformaciones, tienen desempeño, alto. Escribimos, igual, contar, punto, sí, punto, conjunto.
Se abre paréntesis, C2, dos puntos, C81, coma, entre comillas, transformaciones. Coma. M2, dos puntos, M81, coma, entre comillas, alto, se cierra paréntesis. Copiamos la fórmula porque la usaremos varias veces. Al dar enter vemos que dos estudiantes de transformaciones tienen promedio alto. Para obtener cuántos estudiantes de la materia transformaciones tiene desempeño medio. Copiamos la fórmula y sustituimos alto por medio. Dos estudiantes de la materia transformaciones tienen desempeño medio. Repetimos el procedimiento cuidadosamente hasta llenar toda la tabla auxiliar. Como podemos ver, la suma de los renglones alto, medio y bajo es igual al número de estudiantes. Para hacer la gráfica de columnas apiladas seleccionamos los datos a graficar. Damos clic en la pestaña Insertar. En el grupo Gráficos. Damos clic en Insertar gráficos de columnas o de barras. Se abren una serie de opciones, seleccionaremos la segunda. Aquí está el resultado. Damos clic en Título del gráfico para cambiarlo. Le ponemos Estudiantes por materia y rendimiento. Al dar clic en las barras mostaza, vemos que Series 4 corresponde a bajo. Las barras grises es Series 3 y corresponde a medio. Las barras naranja es Series 2 y corresponde a alto. Las barras azules es Series 1 y corresponde a número de estudiantes. Al pasar el mouse por el símbolo de cartesiana se abren opciones relativas a los ejes. En el símbolo de embudo las opciones son para seleccionar los datos a graficar. Desmarcamos Series 1 para que no aparezca en la gráfica, pues este número es redundante, pues alto más medio más bajo es también el número de estudiantes. Damos clic para que se apliquen los cambios. Vamos de nuevo a Filtros de gráficos. Damos clic en el símbolo de hoja de cálculo junto a Series 2. Se abre una ventana donde podemos cambiar el nombre de la serie. Le llamamos alto, porque a ese dato corresponde. Damos clic en Aceptar. Vemos el cambio en la gráfica. Hacemos el mismo procedimiento para cambiar Series 3 por medio. Por último, cambiamos Series 4 por bajo. Cambiaremos los colores de las barras apiladas según el código de colores que ya tenemos. Señalamos las barras anaranjadas que ahora corresponden a desempeño alto. Damos clic derecho y se despliegan una serie de opciones, entre ellas, el cambio de color de la barra. Damos clic en Relleno. Escogemos color verde, que es el que corresponde al desempeño alto. Damos clic donde dice Serie Alto. Se abren una serie de opciones. Seleccionamos Serie Medio. Escogemos el color amarillo. Hacemos el mismo procedimiento para abajo y escogemos el color rojo. Este es el aspecto que tiene hasta el momento nuestra gráfica. Damos clic sobre la misma. Vamos a Elementos gráficos. Damos clic en Títulos de los ejes. Al eje horizontal le llamamos Materia. A la ordenada, Número de estudiantes. Para mejorar la visualización, hacemos más grande la gráfica, dando clic sobre la parte superior de la misma y arrastrando. Vamos a Elementos gráficos. Vamos a Etiquetas de datos. Las etiquetas pueden ir al centro, en el extremo interno, en la base interior. Llamada de datos. Escogemos que vayan en el centro. Ahora veamos la opción de mostrar la tabla de datos. Se ve bastante bien. Con esto ya hemos mostrado cómo hacer una gráfica de columnas apiladas. Las gráficas de líneas en Excel son perfectas para mostrar tendencias a lo largo del tiempo, ofreciendo una forma simple pero poderosa de visualizar los cambios en los datos. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer una gráfica de líneas que refleje el promedio general por materia. Para esta gráfica ya tenemos una tabla auxiliar lista. Seleccionamos los datos a graficar. En la pestaña Insertar. Vamos al grupo Gráficos. Seleccionamos Gráfica de líneas. Se abre una serie de opciones. Seleccionamos la cuarta. Cambiamos el título del gráfico a Promedio por materia.
Vamos a elementos gráficos. Damos clic en títulos del eje. Al eje horizontal le llamamos materia. Al eje vertical promedio. Vamos a elementos de gráfico y seleccionamos etiquetas. Estas pueden ir al centro, a la izquierda, derecha, debajo. Lo dejaremos en esa posición. Arrastramos para hacer la gráfica más amplia. Y con esto ya hemos mostrado cómo hacer una gráfica de líneas. Gracias por acompañarnos en la exploración de estas funciones avanzadas de Excel. Esperamos que esta sesión haya sido informativa y enriquecedora para ti.